compañeras y compañeros diputados. Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañen en Voces del Congreso. A nombre de todas las personas que hacen posible este espacio, agradecemos y valoramos, como siempre, su atención. Y es un gusto poder conversar, saludar y recibir el día de hoy en este espacio de Voces del Congreso a Vanessa Caratachea Sánchez. Vanessa Caratachea, ¿cómo estás, diputada? Bienvenida, como siempre. Bien, muy contenta de estar. Ay, ya tenía muchas ganas de regresar, pero por el tema de la maternidad se había postergado, pero aquí estamos de nuevo, muy agradecida por el espacio que nos brindas. Y sobre todo contigo, Eric, que me siento súper cómoda cuando vengo y platicamos aquí en Voces del Congreso. Es un gusto, diputada, que nos acompañes para conversar. Hay varios temas, pero creo que nos vamos a enfocar el día de hoy en este en especial. Hace apenas unos días tuvimos la oportunidad de ver este ejercicio, ¿no?, en el Congreso del Estado, lo que es el Parlamento Infantil Juvenil Incluyente, y que bueno, qué satisfacciones, qué enseñanzas, pero qué compromisos dejó este ejercicio que encabezaste, diputada. Fíjate que es el Parlamento Infantil Incluyente porque eran niños de 9 a 12 años. De hecho, estamos preparando para poder reformar el propio reglamento del Parlamento para que puedan participar niños todavía más pequeños, porque son nada más 3 años los niños de 9 a 12. Entonces, creo que fue un ejercicio democrático de ciudadanía donde las niñas y los niños, cuando leímos cada uno de sus proyectos, nos quedamos impresionados de cómo ven el mundo, de la capacidad que de permear, de visualizar los problemas y las situaciones que se dan a su alrededor. Fíjate que pudimos escuchar a un niño con discapacidad motriz que nos decía, por ejemplo, es que en mi escuela me es complicado ir al baño porque me tienen que acompañar mis compañeros para poder cargarme, porque yo no me puedo mover nada. Entonces decía, nosotros pedimos infraestructura para los niños con discapacidad. Otra niña hablaba, fíjate, interesante, que se crearan centros de rehabilitación para niños y adolescentes. Entonces, una niña de 10 años que habla de eso me quedó sorprendida. Yo le pregunté ya cuando bajamos, se terminó el evento, ¿por qué propones eso? Dice, porque yo conozco un caso muy cercano a mí, de un hermano, que pues de muy pequeño empezó en este mundo de la drogadicción. Entonces, te quedas, ¿cómo una niña tan pequeña de 10 años se puede percatar de esto y por qué solicita la creación de un centro? Y yo le pregunté, ¿por qué lo solicitas? Dice, porque yo no quiero que más niños pasen lo que mi hermano pasó. Entonces, sí te quedas impresionado. Una niña que subió y habló también, por ejemplo, de que su madre la dejó, falleció cuando ella tenía 3 años por insuficiencia renal, y ella decía, yo no quiero que otro niño se quede huérfano como yo lo que quiero es que estos niños, que se haga un fondo para que no exista esta enfermedad, y si existe, pues empezar a buscar elementos para poder erradicarla. Entonces, la enseñanza es pues que los niños se dan cuenta y que a veces nosotros queremos legislar con perspectiva de infancia sin ni preguntarle a las infancias, oye, ¿qué piensas tú de estos temas? Otra niña hablaba, por ejemplo, del bullying, decía, es que pues nosotros sufrimos bullying. Otra niña hablaba, por ejemplo, del tema de acoso sexual a niñas. Entonces, son los temas que ellos están pasando, o a lo mejor que están visualizando que alrededor. Otra niña hablaba de estos juegos famosos de Roblox y otros más, donde atrás de los juegos pues son adultos que se hacen pasar por niños, y eso conlleva otros delitos y que están expuestos. Yo creo que este ejercicio, y no me dejarán mentir todos mis compañeros, creo que es de los más bonitos que tiene el Congreso, porque escuchamos a la infancia y no solo se queda ahí, sino que algunos temas que toman, nosotros en la Comisión de Protección de la Niñez y Adolescencia lo retomamos y lo llevamos a ley. Entonces, sí es muy interesante, más que ellos aprender de nosotros aprendemos de ellos, cada uno que sube a tribuna, y que desde su perspectiva nos hablan desde el corazón, nos hablan desde su idiosincrasia, nos hablan desde lo que ellos ven, pueden palpar, pueden entender. Entonces, es muy interesante y me encanta. Este es el segundo año que lo hago, creo que a mí me deja toda la satisfacción del mundo, y ahora más, porque pues yo tengo un bebé y ahora veo todos los peligros, ya lo sabíamos, pero cuando los niños te lo dicen, todos los peligros, todos los riesgos, todos los retos que tiene la infancia en la actualidad, y que nosotros queremos un mundo mejor. ¿Y cuál es el compromiso? Pues que redoblemos esfuerzos. O sea, el tema es redoblar esfuerzos en el Congreso. Fíjate que yo les he dicho en diferentes sesiones del Congreso que al final del día
nosotros si le podemos cambiar la vida a un niño, porque ellos al final van a ser los adultos del presente y del futuro, nosotros ya habremos trascendido y que además es el único tema que nos unifica a todos. Tendremos debates acalorados en distintos temas, pero el tema de niños, niñas y adolescentes es lo que nos unifica y en lo que congeniamos casi todos los diputados y las diputadas. Entonces, pues el compromiso es mayor. Yo lo que les decía, tenemos que darles un mejor estado a las niñas y a los niños, mejores municipios, y eso tenemos que hacerlo desde la legislatura. Diputada, tenemos que hacer una pausa. Regresamos para seguir platicando contigo de estos temas, de otros también que nos parecen importantes hacer en este espacio público. ¿Te parece? Me parece bien. Vanessa Caratache, el día de hoy aquí en Voces del Congreso. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso, en esta ocasión platicando con la diputada Vane Caratachea. Diputada, tenemos 3 sobres, ya conoces la dinámica, la producción los ha preparado, nos proyectará de acuerdo al sobre que elijas un video y pues que nos brindes algunas reflexiones sobre el tema que hayas elegido. ¿Te parece? Me parece bien. A, B o C. Vamos por el B. Vamos por el B, que es un tema relacionado con seguridad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2024 fueron imputadas 35.193 personas adolescentes por la presunta comisión de un delito. 8 de cada 10 fueron hombres. Además, se registraron 27.912 víctimas en las carpetas de investigación relacionadas con estos casos, y al cierre del año más de 4.000 adolescentes cumplían alguna medida de sanción. Estas cifras reflejan la importancia de fortalecer la prevención, la educación y las oportunidades para las juventudes. ¿Qué políticas públicas podrían impulsarse desde el Congreso de Michoacán para prevenir que más adolescentes se involucren en conductas delictivas y fortalecer su reinserción social? Bueno, y esa es la pregunta sobre la mesa, ¿no? Desde el Congreso, desde este poder, ¿qué se puede hacer por las y los jóvenes? Fíjate que, pues primero fortalecer el sistema de justicia para adolescentes, porque hay gente y hay voces que han dicho que los quieren castigar como adultos. Claro que no, eso no es lo adecuado, por eso existe en México este sistema de justicia para adolescentes, en el entendido que pues al final del día son niños y niñas que son adolescentes ahorita y que cometieron un ilícito, pero hay que entender qué pasó atrás, o sea, hay que empezar a atacar las causas. ¿Qué son las causas? Pues desintegración familiar, temas del entorno donde viven, y ¿qué debemos de hacer? Nosotros tenemos que fortalecer la familia para empezar. Hay una ley para el tema de familia ahí en el Congreso del Estado que aún no se ha sacado y que me parece lamentable porque sí tenemos que fortalecer. Segundo, el sistema de DIF, por ejemplo, los DIF ya tienen que cambiar su visión, ya no tienen que ser asistencialistas, sino que tenemos que buscar este tema de fortalecer y empezar a trabajar. A CIPINA, por ejemplo, lo tenemos que también fortalecer, y a la Procuraduría para la Defensa del Menor la tenemos que sacar, tiene que volverse autónoma del DIF. Ahí está en el DIF, se supone que es autónoma, pero en realidad depende de lo que DIF estatal diga, y así en cada uno de los lugares, ¿no? De las diferentes subprocuradurías que tiene el Estado. Pero lo más importante, tenemos que fortalecer la educación. El tema de muchos jóvenes o adolescentes de deserción escolar que se han retirado, ¿qué está pasando? Yo siempre he creído que cuando impulsamos a la educación, cuando fortalecemos a la educación, pues hay muchísimas soluciones que tenemos. Fíjate un caso, yo te comento en lo corto, un joven, yo lo conocí en campaña, él lo conocí trabajando en un banco de tierra. Y yo le decía, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Y me contó, pues, sabes que yo no he tenido las oportunidades de seguir con mis estudios. Y entonces ahí le aposté a la educación. Y me da tanto gusto saber que el día viernes va a salir de la secundaria. O sea, va a salir de secundaria. Le pregunté, oye, hija, ¿y cómo? Porque le dije, yo voy a ser tu madrina. Le digo, oye, ¿y vas a estudiar la prepa? Sí, voy a estudiar, ya me inscribí en el CONALEP y voy a seguir, porque yo quiero seguir estudiando. Entonces, sacamos a ese niño de su entorno, que tenía un entorno muy complejo, muy difícil, de familia disfuncional, de alrededor de él o de los vecinos que tenían vecinos un poco complejos y que pudo haber caído en otras situaciones. Sin embargo, a través de la educación él sigue estudiando. También en el Congreso tenemos que fortalecer pues este tema de la justicia, tenemos que ver desde las causas, porque luego que sucede que los niños aprenden más cuando están en el sistema penitenciario otro tipo de conductas delictivas en lugar
de ir a la reinserción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahí también incidir. Hay un tema que nosotros tenemos pendiente, que es en el Congreso hacer un foro de este tema, el foro para adolescentes, para empezar a recabar toda la información con expertos, con propios adolescentes, con diferentes personajes de distintos ámbitos para buscar cuál va a ser el mecanismo que necesitamos incidir. También tenemos que empezar a recordar con los padres que tienen que estar más al pendiente de sus hijos, de lo que ven en redes sociales, porque ¿qué sucede? Luego en redes sociales hay diferentes tipos de situaciones y empiezan también con estos procesos ilícitos, con el consumo de estupefacientes, con el consumo de sustancias nocivas. Entonces tenemos que entrarle ese tema, tenemos que fortalecer, te digo, la educación, la familia, también el entorno de la propia sociedad en materia de seguridad, el tema del reclutamiento forzado. Muchos de los niños que están ahí es por un tema de reclutamiento forzado, no se ha tipificado el delito, ahí están comisiones, se tiene que sacar ese delito y tipificarlo para que, pues obviamente estos niños que muchos, y es una disyuntiva, muchos dicen que son víctimas y otros victimarios. Hay muchos niños que son víctimas del sistema, que propiamente no se les prestó la atención, no se les brindó este cuidado y por eso han delinquido. ¿Qué ha pasado con el Estado? Para el Estado es más fácil meterlos en la cárcel que empezar a atacar estas causas de por qué han delinquido los niños y las niñas. Entonces, sí tenemos una deuda muy grande y tenemos que hacerlo desde el Congreso, pero tiene que ser con políticas públicas transversales, gobierno del Estado, el legislativo, el judicial, y también los ayuntamientos tienen que trabajar y tenemos que incidir en eso, por ejemplo, empezar a fortalecer la cultura de la paz, con algunas actividades tenemos que fortalecer el tema del deporte, el tema de la música, que eso pueden alejar un poco a los niños y adolescentes de diferentes sistemas. Ha habido casos exitosos en municipios como Ixtlán que tienen una orquesta de guitarra donde a través de niños y adolescentes, donde a través de esto han podido retirar a los niños y adolescentes de diferentes situaciones y alerga. Pero eso es lo que ha pasado. Yo lo que creo que el día de hoy todos tenemos un compromiso muy grande y tenemos que invertirle al tema de educación, al tema del deporte, al tema de la música, al tema de la cultura, para ir erradicando este tipo de situaciones y lo que te decía, fortalecer a la familia, el tema de los valores, entender este proceso. Entonces sí hay un reto muy grande, pero ahorita lo que nosotros tenemos es, uno, este próximo foro que queremos organizar y segundo, ya crear esta nueva ley de niños, niñas y adolescentes que ya está arcaica, desde el 2014 no se ha cambiado. Sesión con sesión hay una iniciativa para modificar la ley, pues ya mejor hay que hacer una ley completa con todas las dinámicas y ad hoc a la realidad que ellas y ellos viven. Ahí está el tema sobre la mesa con Vane Karatachea. En voz con la diputada Vane Karatachea, tenemos una serie de preguntas que la producción, muy activa siempre, propone y que seguramente, bueno, no seguramente, sino que está enfocado al trabajo legislativo que has realizado. Tenemos 4 minutos para desahogar estas preguntas. ¿Te parece, diputada? Me parece muy bien. ¿Qué busca la reforma sobre convivencia familiar después de una separación? Lo que busca es que cuando los padres, cuando se separan, los niños no tengan que ser quienes pagan los platos rotos, se podría decir, sino que puedan convivir con ambos padres para que no exista como que sea utilizado un niño en venganza con el otro padre. Entonces lo que nosotros buscamos con esta iniciativa que presentamos en el Congreso es precisamente esto, que los niños, independientemente de la separación de los padres o de sus familias paterna y materna, puedan seguir conviviendo con sus familiares en un ámbito de seguridad. También es en el entendido de que si hubiera algún tipo de violencia, algún tipo de situación donde no pudieran convivir, pues que propiamente, el juez lo determine, pero si no, puedan convivir libremente con sus padres, porque necesitan las niñas y los niños y adolescentes necesitan este desarrollo donde convivan con padres, madres y con sus familiares. Salvaguardando siempre los derechos, ¿no?, de las siempre, infancias. Siempre, la protección a la niñez es lo más importante, el interés superior de la niñez que siempre prevalezca sobre todo. Claro. Otra pregunta, diputada, ¿cómo lograr que las infancias participen más en las decisiones de su municipio, que sean escuchados? Fíjate que nosotros presentamos una iniciativa y ya está aprobada para reformar la ley orgánica municipal y para que puedan empezar a trabajar con perspectiva de infancia en los municipios y que puedan hacer que participen incluso en el presupuesto. Ya está reformado, ya está el dictamen autorizado, ya está votado. Entonces, desde los municipios es donde tenemos que empezar a trabajar fuertemente con el tema de infancia, con perspectiva de infancia, entender que necesitamos apostarle a la infancia, porque hay que decirlo, la tercera parte de la población del estado de Michoacán son niños entre 0 y 17 años. Entonces, sí tenemos que apostarle bastante a la infancia y desde los municipios. ¿Cómo ves los municipios en ese sentido? Fíjate que
Creo que nos ha faltado, y me refiero a todos, porque los hemos dejado. Como los niños no votan, pues mucha gente no le quiere invertir al tema de niños ni adolescentes, pero sí tenemos que invertirle. Nosotros, por ejemplo, en el municipio de La Piedad entregamos útiles escolares totalmente gratuitos. El año pasado entregamos 1,600 paquetes. Este año vamos a redoblar la meta. Sobre todo por lo que te decía, hay que invertirle el tema de educación, y algunos municipios, por ejemplo, La Piedad, le ha invertido con becas municipales, con zapatos para poder ir a la escuela, con tenis y demás, pero sí tenemos que invertirle más y hacer más fortalecido el sistema también educativo. Perfecto. ¿Por qué es importante y necesario prevenir las adicciones desde la niñez? Uy, lo que te decía hace rato, porque Sí, ya lo mencionabas. empezamos con las adicciones. Cuando un niño o una niña está dentro del mundo de las adicciones, ya de ahí empieza con problemas, porque muy probablemente vaya a delinquir. O sea, hay que recordar que empiezan con el tema de adicciones y de ahí parten otras situaciones, o incluso pues la misma o las personas que lo rodean para poder acercarse a las adicciones, pues esos son los que los invitan a cometer otros ilícitos. Entonces es importantísimo buscar mecanismos para alejarlos de las adicciones, para el tema del control parental de padres, de las redes sociales, saber qué están viendo mis hijos, con quién se juntan, con quién hablan. Es importantísimo que los padres dialoguemos con nuestros hijos, que veamos con quién. Yo sé que actualmente para tener una buena calidad de vida, pues ambos padres tienen que trabajar, o cuando es madre jefa de familia o padre jefe de familia. Sin embargo, sí es importante que todos los días lleguemos a ver con quién se juntan nuestros hijos, qué es lo que les gusta, cuáles son sus aficiones, qué es lo que les molesta, qué está pasando en su entorno, para saber y poderlos alejar o determinar o detectar cuando hay un tipo de situación de este tipo de adicciones, para poder alejarlos y sobre todo para que no lleve a otras situaciones más graves. Nos resta un minuto, creo que sí nos da tiempo para darle salida. Traté de hablar lo más rápido posible. He tratado. Salida a esta pregunta. ¿Cómo proteger mejor a niñas y niños durante una emergencia? Lo que nosotros propusimos, una iniciativa ahí en el Congreso para que se le dé con perspectiva de infancia prioridad a las niñas, niños y adolescentes todo el sistema de protección civil. De hecho, presentamos esta iniciativa para reformar la ley de protección civil, y que en todo momento pues a ellos se les dé prioridad cuando hay un desastre, cuando hay alguna situación. Obviamente lo hacen en la praxis todos los cuerpos de bomberos y de protección. Sin embargo, no estaba en ley, y es lo que nosotros queremos que quede ahí determinado en ley. Está en la comisión ahorita de protección esta iniciativa, y que esperemos que pronto se dictamine, pero la prioridad siempre deben de ser las niñas, niños y adolescentes. Y quiero hacer un paréntesis donde reconozco el trabajo que vienen realizando los bomberos y cuerpos de protección civil, porque sin ellos este mundo sería complicado, y ellos siempre están en todos los desastres. Y te digo, en la praxis ellos buscan siempre priorizar a las niñas, niños y adolescentes, pero faltaba que quedara por ley estipulado. Siempre nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias. Ahí, en voz de Vane Karatachi. Hacemos una pausa. Regresamos con más. Entramos de lleno a la sesión aquí en Voces del Congreso. Diputada, ¿cuáles consideras que son los grandes desafíos, el gran desafío que tiene la presente legislatura, la legislatura número 76? Mira, son varios y lo pudiéramos definir desde diferentes tópicos o temáticas. Sin embargo, creo que uno de los principales es ya por fin publicar esta ley de búsqueda de personas en un país donde cada día son muchísimos desaparecidos, donde no reciben a las madres buscadoras, donde cada vez pues pareciera, incluso lo tocamos con el tema del Mundial, o sea, decían el Mundial vienen a conocer a México, pero pues es casi la misma cantidad de personas que vinieron, pues son de la misma cantidad de personas que son desaparecidas. Entonces, el Congreso del Estado tiene como ese desafío sacar esa ley de búsqueda de personas. Otra es en materia de periodistas, que no ha salido también esa iniciativa que desde hace mucho pues ahí sigue pues en la congeladora. Otra es una iniciativa que yo presenté precisamente para eso, para el tema de que ya no estén en la congeladora las iniciativas, para que sea más ágil y más rápido y que sea en menos tiempo de lo que el día de hoy tiene. Otra que creo que es muy importante y que va dirigido a mi comisión es que podamos sacar esta nueva ley de protección a la niñez y adolescencia para ya no seguir parcheándola actualmente, porque ya no está a la realidad, y te lo decía en otro bloque que tuvimos. Una de ellas también pues es empezar a entrarle al tema del campo. Creo que es un reto muy grande que no le hemos entrado al tema de esta nueva ley, esta ley que existe de desarrollo rural y sustentable, que también data de hace muchísimos años, que no se ha cambiado. La ley de asistencia social, creo que el día de hoy no podemos ver o seguir en esta tesitura
tesitura de que el Estado es un Estado benefactor o un Estado de asistencia social, sino que tiene que ser con políticas públicas integrales. Son algunos los retos y también lo más importante es, pues hay muchísimas iniciativas en la congeladora y hay que decirlo propiamente. Sesión tras sesión son más o menos 20, 40 iniciativas y se van a la congeladora y no se dictaminan y son iniciativas importantes que Michoacán lo necesita. Yo te lo decía, el tema del reclutamiento forzado, que necesitamos también tipificar ese delito que no está tipificado y que tenemos que entrarle. Hay muchos retos el Estado que necesita y que tenemos que ir cambiando, pero son de las principales leyes que yo veo. Otra de los temas, pues ya sé, la reforma electoral, ya hicimos un cambio con esta reforma electoral que también teníamos una deuda como tal, y el Congreso también tiene que legislar en el tema del voto migrante, y que quiero decir que existe una diputación migrante porque no existe como tal una diputación así propiamente como en otros estados, que sí se busca este personaje o este diputado migrante que no lo tiene. Yo voy a presentar una iniciativa en esa tesitura. Y otra iniciativa que nosotros presentamos fue también la Diputación Permanente, porque ¿qué pasa cuando nosotros vamos al receso legislativo? Pues se paralizan los trabajos, y hay que decirlo, son bastantes semanas que nos vamos de receso legislativo, nos vamos, ahorita por ejemplo nos vamos a ir el 15 de julio y regresamos el 14 de septiembre, luego se termina en diciembre y regresamos hasta febrero, entonces ahí pues pudiéramos tener las sesiones extraordinarias, pero en otros congresos del Estado existe, y sobre todo creo que el día de hoy nos falta uno muy importante, que es el Parlamento Abierto. O sea, creo que el Congreso del Estado tenemos que entrarle al tema del Parlamento Abierto, como otros estados como Guanajuato que lo ha hecho y que a nosotros nos hace falta. Y finalmente, pues uno muy importante que ustedes dirán, pues a lo mejor no es tan importante, pero sí, tenemos que actualizar la página del Congreso, tenemos que actualizarla, y también el CELEM, el catálogo electrónico del legislativo del Estado de Michoacán, porque no se ha actualizado como tal y no entendemos por qué, porque de ahí muchos de los que somos abogados o que buscamos alguna legislación que está actualizada incluso con las reformas y con los dictámenes, ahí se obtenía. Entonces son muchísimos retos los que tenemos el día de hoy, pero sobre todo se viene el próximo presupuesto. En diciembre se viene el próximo. ¿Qué tenemos que priorizar? Pues ahí a todas las personas, el bien común de Michoacán, al campo, tenemos que priorizar a las niñas, niños y adolescentes, que es un presupuesto con perspectiva de infancia, y tenemos que fortalecer el tema de seguridad. El tema de seguridad sí o sí tenemos que entrarle a este tema, pero sobre todo el tema de prevención, y en materia de salud también tenemos que entrarle. Tenemos como reto, esos son algunos de los temas más importantes, y que la ciudadanía lo adolece, y que la ciudadanía dice, hay que cambiarlo, necesitamos que lo cambien, y por eso ahí estamos en el Congreso y seguiremos trabajando fuertemente cada uno de estos temas. Hay varias iniciativas, pero seguimos puntualizando para que se dictaminen, que es lo más importante, y para que en su momento se aprueben. Nos resta un minuto, diputada. ¿Cómo ves en Michoacán desde este poder, desde el legislativo? Fíjate que nosotros en el legislativo, y lo voy a decir con muchísimo respeto, a mí me parece un poquito lamentable que pareciéramos el legislativo una ventanilla de trámite del ejecutivo, y eso es lo que no me parece. Creo que el legislativo tenemos que entender que somos autónomos, que existe una separación de poderes y que tenemos que trabajar por las y los michoacanos. A veces nos hemos dedicado a debates estériles que pues no funcionan, o que la gente no necesita ese tipo de debates, sino que tiene que ser más propositivo, y entender que nosotros desde el legislativo pues sí estamos 3 años, pero pues la vergüenza de haber estado sin haber hecho nada, pues ahí queda, o bien el honor de haber estado ahí en el Congreso. Nosotros determinamos o dependemos de lo que eso pase, y que el día de hoy pues el Congreso del Estado, al tener una mayoría abrumadora, ha sido complicado que se puedan legislar o sacar algunos temas que son importantes para Michoacán. Y yo hago un llamado a mis compañeras y compañeros, y me sumo a esto, de que trabajemos en los temas que nos unen, que trabajemos más por Michoacán, que entendamos que independientemente quien proponga algo, que no importa si sea del PAN, del PRI, de Morena, del Verde, de quien sea, del PT, que puedan pasar las iniciativas que son necesarias para Michoacán, que eso entendamos que estamos de paso ahí en el Congreso y que tenemos que trabajar por las y los michoacanos, porque en el momento que llegamos al Congreso nos quitamos los colores, y lo que más nos debe de importar es sacar a Michoacán adelante. Vanessa Caratachea. Diputada, muchísimas gracias como siempre por aceptar esta invitación a Voces del Congreso. Nos mantenemos en contacto si tú nos lo permites. Claro que sí, como siempre es un gusto. Sigan mis redes como Vane Caratachea. Cualquier duda, comentario, estamos a la orden, y agradecida con todos y que nos escuchen. Y yo siempre estaría en la orden dando batalla en el Congreso del Estado. Gracias como siempre, y gracias a usted por habernos seguido aquí en Voces del Congreso. Mi nombre es Eric Serpa, en nombre de todas las personas que hacen posible este espacio, agradecemos y valoramos su atención. Pásale bien. Por favor, diputada. Sí. Compañeras y compañeros diputados.